Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, Rugidos y Metáforas del Abuelo Jaguar. Los saluda Nool Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida, recordando que en Nepantla Toli, los niños del sexto sol, somos testigos y partícipes de un cambio de era. Bueno, pues en Nepantla Toli, Paradigma Patria, radicales libres, pues hoy vamos a tratar parte del asunto de la derecha, todo el mundo además, ¿no? Como la hidra de las mil cabezas. Yo tengo un planteamiento que, si acaso es una hipérbole, está muy cercano a la realidad. La derecha es la misma en todo el mundo, las izquierdas sí son diferentes en cada país, ¿sí? Entonces también esto es muy importante, porque cuando uno ve caracterizaciones de la derecha en otras partes, puede esperar claramente que se manifiesten en el país, sea que no las hayamos visto, aunque estén enfrente, o que puedan llegar a suceder, aunque no hayan sucedido previamente. Ese es uno de los tantos enfoques en que debemos aplicar la geopolítica. Ahora, por ejemplo, ¿a qué me refiero con la derecha y que es como la hidra de las mil cabezas? ¿Sí? Pues que tiene muchas manifestaciones. Normalmente las vamos a ver como personas específicas. Hay que recordar que en política, incluso y muy importantemente también en la parte de lo llamada comunicación social, que en realidad es por parte de la derecha, es difusión de propaganda y difusión de ideología, aunque se presente como noticias. Y aunque se presente como noticias, como historia o como teoría, es únicamente propaganda e ideología, y la ideología como un discurso falso, falaz, es decir, que parece verdad pero es mentira. Pero sabiendo que además no hay una persona, siempre representa un grupo, ¿no? Que eso también es un factor importante. Sin embargo, sí vemos ahora sí que cabezas visibles, y puede ser en periodistas, en políticos, etcétera, ¿no? Pero recordando siempre que son un grupo. Sin embargo, pues sí, lo que vemos muchas veces son cabezas, ¿no? Como las vemos, por ejemplo, en la tele, en internet, etcétera. Y son cabezas muy diferentes, pero todas jalan por el mismo lado, para el mismo lado, guiadas por la mano muy visible del mercado, pero además del mercado que se convierte en poder, ¿sí? Esto es un título y una tesis de una investigadora venezolana que así tiene un libro, ¿no? Dice, la mano muy visible del mercado, ¿no? Y entonces, ¿a qué iría, no? Pues unos apoyan desde una posición anarcocapitalista, furibunda y terrible, que hoy vamos a comentar con cierta amplitud. Otros lo plantean como una supuesta pluralidad de opciones que conduciría más bien a un anarquismo, que conduciría, como lo hemos visto, a apoyar a la derecha, incluso a la más radical, a la más ultraderecha. Otros pueden plantearse como periodistas que son que dicen lo que ellos creen, opinólogos, por ejemplo, que dicen lo que ellos creen cierto, y pues no es así. Reciben enteramente la línea, ¿no? O sea, la línea ha desaparecido del gobierno, pero sigue ubicándose por parte de la oligarquía hacia los medios, ¿no? Entonces, hoy quiero plantear tres casos muy concretos. Uno es una anarcocapitalista, pues realmente de un planteamiento nefasto, que es Gloria Sánchez. Otro es un señor de apellido Schwartz, que tiene un YouTube, un grupo, tiene un YouTube que se llama El Rey va desnudo. Y también ejemplificar a la gente de a pie, y que aún de buena fe, pues es una más de la hidra de las mil cabezas, porque unos jalan de manera mucho más radical, mucho más fascista, mucho más violenta, otros de una manera aparentemente hasta democrática, en fin, pero todos jalan para el mismo lado, ¿no? Ese es el punto clave, por eso es una hidra de las mil cabezas. Ojalá que al cortar una, pues no aparecieran más, pero independientemente de esto, por ahí está la imagen, ¿no?
Gabriela Sánchez es una anarcocapitalista, nacionalidad guatemalteca, pero bueno, todos estos latinoamericanos de derecha son en realidad apátridas, ¿no? Y hay que recordar que prácticamente el anarquismo, insisto mucho en la confusión y ahora estoy viendo por qué. Señalaba yo la confusión entre Estado y gobierno. El Estado es el conjunto de todos los organismos de interés público que no pertenecen al gobierno prácticamente, pero que el gobierno debe de coordinar. Y el gobierno pues es lo que conocemos, ¿no? Que tiene 3 poderes y 3 niveles de gobierno, ¿no? Los 3 poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y los 3 niveles son el nacional, el estatal o departamental cuando el país es centralista, y el municipal, ¿no? Y ahora bien, el anarquismo en general sostiene que el gobierno, sobre todo el de izquierda, sostendría que el gobierno es un empleado de la oligarquía, y entonces, lo cual cuando es de derecha es enteramente así, no cuando es de izquierda. Pero los anarquistas se quedaron como en el siglo XIX, cuando no había gobiernos de izquierda, y entonces están muy tranquilos sobre la línea de que si es gobierno es igual de nefasto que el capitalismo, el anarquismo de izquierda, y habría que eliminar a los dos. Pero adivinen qué, que pues sí se ha podido hacer mucho en contra de los gobiernos, que están sumamente limitados en su acción, pero se ha dejado enteramente a la oligarquía ser un poder y ejercerse por todos lados, bajo el ingenuo planteamiento de que si se elimina el gobierno ya se va a eliminar la opresión, y no. Lo que pasa es que el gobierno, si es de derecha, pues es un títere de la oligarquía. Si es de izquierda, es lo único que defiende a la gente en contra de la oligarquía. De ahí que la oligarquía, dueña normalmente de los medios y de ciertas situaciones de intelectualidad, como de cierta academia, como dije, de los intelectuales sin academia y de las academias sin intelectuales, pues plantea que el gobierno es lo peor y qué barbaridad, y es así como el enemigo de todo el bienestar humano, porque ¿a qué va el anarquismo, el anarcocapitalismo? A que el gobierno, aunque sea de derecha, tiene que garantizar un mínimo de organización social y de alguna manera ver por la gente, porque pues es complicado que tú le digas a la gente, bueno, te estoy haciendo todo el mal posible y no te quejes, ¿no? Ni siquiera te quejes, mucho menos te rebeles. Entonces, aún un gobierno de derecha, si es gobierno, le estorba al capitalismo para que prive totalmente, pues privatice todo, para que prive totalmente el capitalismo más salvaje, la gente quede totalmente desprotegida, ellos puedan generar su acumulación y ser muy felices acabando con la sociedad y en realidad con el planeta, porque el capitalismo pues es también un sinónimo del desastre ecológico, ¿no? Entonces eso es el anarcocapitalismo, ese es el planteamiento de Milei. El planteamiento de esta muchacha aparentemente sería menos loco, pero en realidad en el fondo es lo mismo, ¿sí? Entonces por ahí tenemos que tomar en cuenta que hay un enemigo sumamente grave, que además tienen una narrativa, ¿no? Porque por ejemplo esta muchacha, una mujer joven, muy bella por cierto, se presentó una vez, hace algunos meses, pocos, no sé en qué facultad de la UNAM, es una vergüenza que esto haya sucedido exactamente en la UNAM, y lo plantean como ella tiene el derecho a de poder decir su verdad. Eso no es así. Eso enteramente, porque hay una enorme identificación con el fascismo en todo esto. No me importa ahora si técnicamente es fascismo, porque eso también es otra de las formas en que la hidra de las 1000 cabezas se defiende, ¿no? Si no soy técnicamente fascista, pues entonces no soy fascista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? No, pues no, podrá ser que no seas técnicamente fascista, pero eres igual de nefasta, ¿no? Entonces es como si tú dijeras, no, pues y enteramente, o sea, no es como, es decir, pues que Hitler vaya y diga su discurso allí, que tiene mucho derecho, cuando es verdaderamente todo lo contrario a un diálogo y todo lo contrario a una situación de la más mínima tolerancia, de la más mínima, digamos, concesión a la sociedad, porque quieren barrer todo lo que le estorbe
al capitalismo. Entonces esa narrativa no es válida. Así se presenta, pero luego, desde luego, que si se le da chance, bueno, se está viendo todo lo que está pasando en Argentina, que lo digo y lo insistiré y lo repetiré, porque realmente es que decimos tantas cosas en la izquierda que muchas veces son importantes, pero luego así como que qué flojera volver a repetirlo. Pues no hay que tener flojera de repetirlo. Todo lo que se le adjudicó a Venezuela como un desastre que nunca fue, que Venezuela ha sido una víctima de los bloqueos del capitalismo mundial, todo lo que se le quiera adjudicar a Venezuela, bueno, adjudíquenselo, no con mentira a Venezuela, sino con verdad a Argentina, y no por Argentina misma, sino por esta decisión tan terriblemente equivocada que tomaron de que a través de las elecciones en realidad sea eliminado el gobierno, que ese es un problema también bastante grave, que ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a poner algunos más ejemplos y otros análisis en otros videos. Ahora, este señor Schwartz es un tipo muy peculiar, porque es un intelectual en realidad bastante preparado y bastante inteligente, que, según él mismo dice, fue, al parecer ya no es, editorialista de periódicos en otro tiempo, y que en realidad hay muchas cosas que uno puede rescatar de su página, siempre y cuando pues como que no ataque al progresismo, ¿no? Es en realidad un tipo que hace planteamientos como muy sistemáticos, fundamentados, etcétera, y a veces, muchas veces podríamos decir, o varias veces, vale la pena verlo. Pero, ¿cuál es el problema grave? Y esa es una cosa muy de la derecha hidra de las mil cabezas, que te presentan, y eso no es el único caso, Zunzunegui sería otro, y hay muchos, en el que te presentan cosas incluso muy buenas, a cambio de que te aceptes cosas muy malas y totalmente equivocadas, bajo un planteamiento que en la derecha yo veo y que es como todo en paquete, ¿no? Tú tienes que aceptar como todo lo bueno que te doy, pero junto con eso, como si fuera lo amargo, ¿no? O una sustancia así, ¿no? Digo, no la medicina, sino el veneno, pues junto con lo bueno, pues ahí te va el veneno y te lo tragas todo junto, ¿no? Y es lo que no debemos aceptar, porque precisamente esa es la situación de criterio. Hay cosas que son válidas y cosas que no. Este señor es un ejemplo, lo menciono, no tanto por ensañarme específicamente con él, pero sí porque es un ejemplo de esta situación de quien tiene un discurso por un lado y dice que es de izquierda, y en el discurso, pues más o menos está bien, en términos generales, pero da la causalidad, que ya no vivimos en un mundo de casualidades, sino de causalidades, de que cuando se refiere a algo, por ejemplo, se puede referir a democracia, derechos humanos y cosas por el estilo, derechos laborales, pero cuando algo realmente se dirige a plasmarlos en un mundo neoliberal, entonces está radicalísimamente en contra, como es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en condiciones que no son nada de diálogo, ni mucho menos, ¿no? Esto es un planteamiento que seguiremos ejemplificando, ¿no? Si hay mucho esto en la derecha, como un discurso que es paralelo a la realidad y que nunca la va a tocar, ¿sí? Así de plano, es una de las modalidades de la hidra de las mil cabezas, hay otras, pero esta es muy practicada. Un discurso que no tiene nada que ver con la realidad, y donde toda la cosa pues como que suena bonita, ¿no? Y la realidad opera sin un discurso, ¿no? Cuando han visto ustedes, por ejemplo, que la derecha hable del Fobaproa, ¿no? Hable de los fraudes electorales, ¿no? O hable de cuestiones así, ¿no? Esas son realidades terribles que nos han sucedido, pero que no tienen, según la derecha, pues ningún discurso, ¿no? En cambio, hay otros discursos que están muy bien, y entonces más o menos el discurso de esta gente, no, este señor sería un ejemplo, no es el único, sería como que tiene un discurso como que muy bien, ¿no? Pero siempre va a negar cuando haya alguien de izquierda que realmente haga algo porque esos derechos humanos, porque esa democracia, porque esos derechos laborales y otros temas se cumplan, y ya está, y punto, ¿no? Y por ahí en fuera hay un montón de realidades que no existen. Para ellos no existe. Hay en otra gente bastante más decente como Roxana Kramer. No existe, por ejemplo, el poder fáctico, no existe la geopolítica, no existe no existe Internet como poder. Entonces su discurso, aparte de que en sí mismo, aún hablando nada más de una política gubernamental, es muy deficiente, pues es realmente limitado, y el problema es que sea limitante, ¿no? Ahora, un factor
importante es que, por ejemplo, este señor Schwartz, que se muestra muy, muy negado a no tener nada que ver con la cuarta transformación, ni mucho menos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en algún momento, y eso me sorprendió muchísimo, quería como contentar o establecer un diálogo con alguien tan impresentable como Gloria Sánchez, ¿no? Entonces, ahí además operó, y que nos estén familiarizando con los videos, pues ya sabrán a qué me refiero, ahí, siendo en realidad un tipo tan inteligente y un verdadero intelectual, lástima que sea de derecha, de una manera además tan retorcida, y una cabeza de la hidra, ¿no? Una de las 1000 cabezas de la hidra, y son mucho más de 1000 desafortunadamente, se muestra realmente como tonto del pueblo, se muestra como lo que es, ¿no? O sea, no tiene interés en un diálogo o un planteamiento más razonable con quienes por lo demás sí están haciendo algo en este país, y sin embargo quiere como decir, ay, pero ¿por qué no hay un diálogo? ¿Por qué se muestra tan cerrada Gloria Sánchez, que evidentemente pues es, aunque sea una mujer muy bella, en realidad es un discurso y un planteamiento y una actitud energúmena, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que verlo, ¿no? Ahora bien, algo muy importante sería el aspecto de el caso de las personas que, aun siendo de buena fe y manejándose, como pretendiendo manejarse como intelectualmente o como con bases, en realidad pues son otra de las hidras de las 1000 cabezas, y por ejemplo en estos contexto electoral buscan una coyuntura, ¿no? Pero se saben bastante perdidas en esta elección, pero entonces mucho cuidado, porque son las que van a continuar en realidad no aceptando el triunfo, si se da, de Morena, y siendo realmente una base, que ya lo veremos, muy importante, en algunos casos abierta y simplemente de odio, pero siempre de una oposición de no, es que esto está mal, es que esto está mal, y por ejemplo, ¿a qué se refieren? Pues que está mal lo que nos está librando. Por ejemplo, veo el caso de una persona que apoya la situación de las Afores, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa allí? Que nosotros vivimos un tiempo muy largo de neoliberalismo, y entonces todo ese tiempo, los que estamos ahorita, por ejemplo, en 60 años y más, vivimos el neoliberalismo desde nuestra formación, y a través de todas esas 4 décadas perdidas para la humanidad mayoritaria, para la humanidad que requiere de una organización social humanitaria, ¿sí? La humanidad que requiere que la sociedad esté organizada humanitariamente, fueron 4 décadas perdidas, ¿no? Hay por ahí algún análisis neoliberal que hablaba de una década perdida. No, aquí se perdieron 4 décadas. Pero la gente fue deformada, como si fuera formada, fue antiformada en ese tiempo y no conoce nada más. Por principio de cuentas, tenemos esta situación de la muerte de las ideologías, que es una de las cuestiones sumamente graves, ¿no? La muerte de las ideologías, la ideología es la de la derecha, que es un discurso falso con apariencia verdadera para los que son bastante ingenuos, ¿no? Y muy desinformados, ¿no? Esa es la ideología. Lo que tenemos del lado de la izquierda es un criterio y una teoría social para ejercer un criterio precisamente crítico que tiene una base de ciencia social, etcétera. Entonces lo que se hablaba como muerte de las ideologías era la supuesta muerte, para acabar pronto, del marxismo. No ha muerto, esto no se termina hasta que se termina. Realmente esta prisa por querer ya cancelar todo y que ya todo se acabó y que todo no funcionó, etcétera, etcétera, esto es un error. Aparentemente no funcionó Rusia, sin embargo, la Unión Soviética, sin embargo Rusia sigue siendo una potencia, y es una potencia por la etapa soviética, ¿sí? Y definitivamente China, que a sí misma se llama comunista, sigue, y fue la verdad, y la que verdaderamente ganó la Guerra Fría, porque ella intervino en la Guerra Fría y es quien verdaderamente la ganó. Entonces el comunismo no se ha muerto, ni hay ninguna muerte de las ideologías, ni muchísimo menos. Hablamos en un video reciente acerca de la situación de que por ejemplo, ¿no? Tenemos que reacomodar nuestro concepto de comunismo, porque no es una repartición de pobreza, es una repartición de clase media que vive con bastante abundancia, y entonces es justa la aplicación del término comunismo. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que acomodar y no dejar llevar por 40 años o más, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, 80, 70, los que sean, de mentiras
neoliberales. Bueno, primero que luego fueron neoliberales, en un principio fueron nada más de derecha y capitalistas, ¿no? Entonces, en tal sentido, el horizonte de una persona que, por ejemplo, apoya a las Afores, ya lo hemos dicho, las Afores no debían de haber existido, no tenían que haberse acabado la jubilación, no tenían que haber acabado los derechos laborales, no tenía que haberse alterado nada de eso. Ahora, para reconstruirlo, el proceso es largo, pero entonces hay una situación muy importante: la deconstrucción, la destrucción que hizo el neoliberalismo, el desgarramiento del tejido social que hizo el neoliberalismo, le dio una apariencia muy adoctrinada a través de medios y estas academias de derecha, etcétera, durante sus 40 años sobre todo de hegemonía. El neoliberalismo presentó toda esta destrucción y desgarramiento del tejido social como una construcción de las Afores, por ejemplo, ¿no? Cuando fue la destrucción de la jubilación y la eliminación de los derechos laborales y todo ese tipo de cuestiones. Cuando hay un arreglo, es un proceso como arreglar una casa, en que la situación se detiene y se tira un muro y se hacen una serie de cosas, pero quien no tiene el criterio de ver que se está componiendo la casa, entonces dice, la están destruyendo, ¿no? Que es realmente lo que está pasando, y es lo que en un momento determinado tenemos nosotros que enfrentar y que entender. Incluso tengo un rugido del abuelo Jaguar que dice así, ¿no? Echarse para atrás para corregir el rumbo no es retroceder, ¿sí? Por principio de cuentas, o destruir lo que estaba mal hecho o lo que había destruido y desgarrado el tejido social, por matar alguna de las hidras, o muchas, ojalá fueran muchas, ¿no? De las 1000 cabezas, eso no es no es una destrucción, es algo necesario, ¿sí? Entonces, y cuando se está bien ese proceso y se dice, no, lo que pasa es que en realidad sí se va a conservar el dinero, etcétera, etcétera, ya no entienden, porque su panorama formativo, por esta falsedad de la muerte de las ideologías, no llega más allá de 40 años más atrás, porque desafortunadamente no se murieron, pero sí se clausuraron, se prohibieron, la juventud no sabe. Hay dos cosas: uno, la información sí se eliminó en gran parte; dos, se generó toda una leyenda negra en contra del comunismo estalinista y una serie de cosas que no fue lo que cuentan, y por otro lado se generó se generaron generaciones que no tienen una teoría social ni un conocimiento más allá de, ¿sí? Pero al volverse viejos creen que tienen una experiencia, cuando en realidad lo que tuvieron fue una deformación, ¿sí? Y todo eso, ¿a qué nos va a llevar? A que vamos a tener que establecer una nueva narrativa en donde nosotros podamos, en todo el tiempo que haga falta, a ver si nos entendemos, en todo